Bueno, buen día. Vamos a comenzar presentando un paciente de 8 años, de sexo masculino, sin antecedentes de relevancia, que consulta por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de 72 horas de evolución asociado a vómitos alimentarios de 36 horas de evolución y registros febriles de hasta 39 de 24 horas de evolución. Al examen físico presentaba un abdomen blando, depresible, doloroso en fosa ilíaca derecha, sin defensa ni reacción peritoneal con el resto del examen físico normal. Se le realizó un laboratorio que informaba 4.100 blancos con una fórmula desviada a la izquierda, una hemoglobina de 10, plaquetas de 197.000, un coagulograma normal y una PCR elevada de 98. Se le hizo hisopado para PCR COVID-19, el cual vino negativo. Se le hizo una placa de abdomen que tiene una distribución aérea en la que se observaban niveles hidroaéreos escasos en fosa ilíaca derecha sin hallazgos patológicos. En la ecografía abdominal que se realizó no se visualizaba el apéndice ni ninguna estructura por abundante aerocolia. Y resumiendo, tenemos un paciente de 8 años, de sexo masculino, sin ningún antecedente, que consulta por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, acompañado de vómitos y fiebre, con un laboratorio con 4.100 blancos, una PCR elevada y una ecografía no concluyente. ¿Cuáles son, a criterio de ustedes, los diagnósticos posibles? Intervengan por chat. Correcto. Sí, veo que dicen apendicitis, abdomen agudo, tiflitis, adenitis. Perfecto, son todos esos diagnósticos barajamos nosotros. Nosotros pensamos en primer término en apendicitis aguda. Cualquier paciente pediátrico que consulta por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, fiebre y vómitos es una apendicitis hasta que se demuestre lo contrario. Diagnósticos menos probables, adenitis mesentérica y gastroenteritis, y todavía menos probables, torsión de Piplón mayor, diverticulitis de Meckel, infección urinaria y una lista larga de otros, ¿de acuerdo? De etcétera, etcétera. Con el transcurso de las horas, el paciente mejoró en cuanto al dolor abdominal, no presentó registros febriles ni vómitos. Conducta ante un paciente que ingresa con ese cuadro y presenta franca disminución del dolor abdominal, no presenta más fiebre ni presenta más vómitos. Escriban por chat. Control clínico y tolerancia oral, conducta expectante, observación. Estamos totalmente de acuerdo. El diagnóstico es incierto, el paciente presenta una regresión de la sintomatología, entonces lo prudente es expectar. Se decidió entonces el diagnóstico de un abdomen agudo que quedó en observación. Inició tolerancia a la vía oral con líquidos y a las 36 horas de su internación agrega un vómito bilioso y aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha. Conducta para ustedes ante un paciente que entró como una apendicitis, desapareció la sintomatología, se le da de tomar y comienza con un vómito bilioso y con un franco aumento de dolor en fosa ilíaca derecha. Continuar estudios si el paciente no mejora, nueva radiografía, repetir eco, hacer TAC, ecografía. Muy bien. Lo que nosotros realizamos es una ecografía donde se observaba aumento de ecogenicidad de la grasa del meso y no se lograba visualizar el apéndice fecal. Es decir, que el paciente continúa o presenta un cuadro que sugiere firmemente apendicitis y la ecografía, lamentablemente, como examen complementario, no nos ayuda en este caso. Con el diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda se decide la conducta quirúrgica
En la cirugía lo que se realizó fue una incisión de McBurney, se encontró un apéndice flegmonoso retrocecal y ascendente sin líquido libre, con hilio ni ciego normal y sin adenomegalias, por lo que se realizó la apendicectomía. En cuanto a la evolución postoperatoria, las primeras 24 horas el paciente evolucionó de buena manera, afebril y comenzando a tolerar dieta líquida, y pasadas las 24 horas de la cirugía, agrega en forma abrupta dificultad respiratoria, hipoxemia, saturando 80% de aire ambiente y dolor torácico. Al examen físico, presenta hipoventilación en base derecha, con relleno capilar en el entecido y un rash en la pared torácica. En definitiva, el chico tiene una apendicitis, se diagnostica apendicitis flegmonosa, vuelve a la sala, inicia tolerancia oral como todos los chicos y abruptamente, luego de 24 horas, presenta todo este cuadro: dificultad, hipoxemia, hipoventilación. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. Estamos totalmente de acuerdo. Pensamos, es raro, ¿no? Porque en general la neumonía de base derecha lo hacen los pacientes que se operan por una presunta apendicitis, pero el paciente no tenía apendicitis. Este sí tenía una apendicitis, así que sí, pienso en neumonía, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, sepsis, PIMS pone 1. Nuestros diagnósticos fueron neumonía de base derecha, ya sea intrahospitalaria o traída de afuera, tromboembolismo pulmonar, reacción alérgica medicamentosa, sepsis, inicio de infección por virus SARS y otros, porque el cuadro es muy atípico luego de una operación de apendicitis. ¿Algún estudio que solicitarían ustedes? Serología para COVID, radiografía de tórax, serología para COVID, repetir laboratorio, hisopado con reactantes, tomografía, dímero D, parámetros inflamatorios. Los estudios que solicitamos fueron una radiografía de tórax, un laboratorio, una PCR para COVID nueva, ya habíamos solicitado una previa que ha venido negativa, y una valoración por cardiología. En la placa de tórax lo que se observaba era un infiltrado, una radiopacidad bivasal difusa, un laboratorio que tenía aumento de glóbulos blancos, 8000, con lo que llamaba la atención, 9% de linfocitos, que nos daría un total de 720, una hemoglobina de 9,7, plaquetas de 150.000 y una PCR elevada con respecto al ingreso de 168. La PCR para COVID-19 dio nuevamente negativa, y como medidas iniciales, sin tener un diagnóstico definitivo, se decidió colocar oxígeno con máscara de reservorio, medicar con ceftriaxona o vancomicina y se agregó dexametasona al tratamiento. Con las horas de evolución, el paciente presenta empeoramiento de la mecánica ventilatoria con aumento del tiraje intercostal, aleteo nasal, hipotensión arterial y empeoramiento del relleno capilar, por lo que se decide su pase a terapia intensiva para ventilación y inotrópicos. Comentarios ante este cuadro. Es decir, el paciente luego de la cirugía de una apendicitis flegmonosa empieza a tener problemas respiratorios, cardiovasculares y pasa a terapia. Proponen estudios ustedes. Perfecto. La radiografía a las 12 horas de evolución del cuadro con respecto a su mala mecánica respiratoria era esta y estaba francamente empeorada con respecto a la previa. El laboratorio, que se realizó también a las 12 horas, informaba 10.000 blancos, con una hemoglobina de 9, plaquetas de 184.000, un coagulograma normal, un fibrinógeno de 417, una CPK aumentada de 490, una LDH de 300, PCR aumentada con respecto a la previa de 105, procalcitonina elevada de 1,34, dímero D también elevado, ferritina de 235, un ProNP de 10.428 y una troponina de 106.
Con respecto a los cultivos que se tomaron, tanto el hemocultivo como el aspirado traqueal fueron negativos, y se hizo valoración por cardiología, donde el ecocardiograma informaba miocarditis, endocarditis, disminución de la fracción de eyección, insuficiencia valvular leve, dilatación de la arteria coronaria izquierda y septum disquinético, sin derrame pericárdico y con una función conservada. En el electrocardiograma se observó con la evolución supra-ST con trastornos de repolarización generalizada, PR prolongado, un bloqueo de segundo grado tipo 1 y ondas T bimodales. Comentarios con respecto a toda esta evolución y al laboratorio que acaban de ver y a la nueva placa. Hablan de reactantes de fase aguda, de procalcitonina, de un probable síndrome SIM-C. La serología para COVID-19 dio IgG positivo tanto en el paciente como en sus padres con IgM negativo. Como diagnóstico llegamos a un síndrome inflamatorio multisistémico posterior a infección por COVID-19. Comentarios. Si hay gente de terapia, Gabriela Giham, que quiera opinar, sería muy lindo. ¿Hay alguien de terapia que quiera comentar? Si no, alguien de cardiovascular. Hola. María Gripo, buen día. Si querés comentar. Sí, la verdad que su caso es interesantísimo y es un ejemplo bastante claro de lo que está ocurriendo en estos chicos que ingresan con síndromes inflamatorios, no relacionados con el COVID en agudo, sino relacionados con un problema tardío inmunológico, inflamatorio, que se presenta de una manera multisistémica, como se ha presentado este niño, con una forma gastrointestinal. Bueno, en principio sabemos que la acción de este virus tiene posicionamiento sobre el corazón, sobre el pulmón, sobre el intestino, sobre el riñón, y sobre todo los lugares en los cuales haya receptores que puedan, por el cual puede ingresar este virus a la célula. Por lo tanto, puede haber sintomatología desde el cerebro, como hemos visto, el corazón, los pulmones, el riñón y el intestino, como en este caso ha ocurrido. Y puede dar una situación muy similar a la cual se ingresó este paciente con un cuadro de apendicitis o de un abdomen agudo, con lo cual la solución o la resolución me parece que ha sido absolutamente la correcta, porque un abdomen agudo no se puede... incluso puede haber lesiones inflamatorias como lo tenía este chiquito, no sé qué pensar, José Luis, con respecto a lo que encontraste plemonosa, si esto significa que había que sacarla igual, este apéndice, con lo cual la pregunta es la correcta. Lo difícil es interpretarlo en el contexto que ocurrió después, donde hizo un cuadro si quieren, si tienen ganas, podemos poner la imagen del eco, que fue definitivo. Lamentablemente no tengo el electro, pero una de las cosas más significativas fue el electrocardiograma, donde hizo trastornos de repolarización y distintos grados de bloqueo, y eso es porque el compromiso del corazón es una pancarditis. Ahí se habló de una endocarditis, pero quiero aclarar que la endocarditis es porque toma el endocardio y da insuficiencias valvulares, como puede ocurrir, por ejemplo, en la carditis reumática, que encontramos en insuficiencia mitral o en insuficiencia aórtica, pero no en el sentido infeccioso, o sea, no fue una endocarditis infecciosa. Eso es lo que quería aclarar. Entonces podemos encontrar lesiones del endocardio que se expresa a través de la disfunción valvular, lesiones en el miocardio, con lo cual hace que el corazón tenga un funcionamiento fundamentalmente a través de una disfunción sistólica, y en el epicardio, donde podemos obtener distintos grados de derrame pleural. Y, entre otras cosas, sobre las coronarias, que fue lo que pasó con este niño, que también se observó una dilatación de la arteria coronaria.
Esto es un claro cuadro de una pancreatitis con lesiones a nivel vascular secundario a el COVID. Así que en realidad lo que se hizo en realidad, la indicación de corticoides y no sé qué otro más sobre el tratamiento se hizo, pero bueno, creo que se hizo también gamma inicialmente, se hizo corticoides y después se agregó también, sí. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Y también se agregó todo esto. La otra cosa que quiero decirles es que el cuadro de laboratorio fue clarísimo, con respecto al compromiso vascular, que se manifiesta a través de una troponina alta, que es índice seguro de lesión miocárdica, y sobre el ProNP, que dio bastante más alto, con valores que significan alteraciones también del músculo cardíaco, porque bueno, el ProNP es una hormona que está en el músculo cardíaco, sobre todo a nivel del ventrículo, y que se libera cuando hay disfunción ventricular. Así que el laboratorio también fue significativo, acompañado de todas las otras cosas, ¿no? De un TMB alto, de una ferritina alta, un síndrome bien inflamatorio. Es lo que podemos aportar. Contesto preguntas que están haciendo. Lo sorprendente de este cuadro es que sí, fue una apendicitis flegmonosa por visualización macroscópica intraoperatoria y por el resultado de anatomía patológica. Claramente fue una apendicitis flegmonosa, es decir, que muchos de estos chicos se operan en realidad por dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre y vómitos, pero lo que uno encuentra es una tiflitis o una ileitis, porque justamente de ese cuadro. Pero no, este chico tuvo realmente una apendicitis flegmonosa, documentada por visualización intraoperatoria y por anatomía patológica. Me gustaría que opinara reumatología, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, a nosotros nos llamaron el sábado, después de la cirugía, el sábado que ingresa a terapia, y el doctor Nelson, que estaba de guardia de terapia, él sospecha en un PIMS cuando ingresa el paciente con este trastorno hemodinámico, con la dificultad respiratoria y con el antecedente de este cuadro abdominal agudo. Nos llama y la verdad es que nosotros también enseguida pensamos en lo que es en pandemia. El dolor abdominal agudo se presenta en el 100% de los pacientes. En menor o mayor medida es una manifestación muy clara que tienen los pacientes con PIMS. Como usted dice, puede ir desde adenitis, puede haber líquido libre, edema de pared, intestinal y también APEX, y hay reportes de pacientes que han sido operados y que tienen apendicitis flegmonosa, que es lo más común que se ha hallado. Bueno, ese día rápidamente lo que hicimos fue cubrirlo con antibióticos de amplio espectro, dado que había bajado de cirugía. Igual siempre lo que es la herida quirúrgica estuvo impecable, sin signos de infección. Así que comenzó a pasar gamma globulina ese mismo sábado y cuando ya tuvimos por lo menos una dosis de antibiótico, comenzó con pulso de esteroides. Y después de los pulsos, la verdad es que el nene mejoró significativamente. Aparte, bueno, tenía lo que dijo la doctora Gripo, el compromiso cardiológico, la pancarditis con dilatación coronaria, que fue agregando, y después unos trastornos de repolarización. Nosotros seguimos a este paciente todavía en consultorio. A los 10 días de la internación hace una elevación de ferritina, con persistencia de parámetros inflamatorios, que después mejora con el manejo de esteroides. No sé si Graciela quiere hablar. No, quería hacer solamente, perdón, estoy con todos los barnizos. Quería hacer un comentario porque fui consultada por Fundación Hospitalaria con un niñito muy similar a este, que ingresa por, obviamente... Por favor, acércate más porque se oye mal y eventualmente saca la máscara. Sí, se queda de la máscara. De caminar, de ver pacientes en nefrología, perdón. Acabo de ver durante la semana pasada un niño de similar edad
que me lo consultan de un lugar, de una fundación hospitalaria, digamos, cuya familia había tenido COVID 4 a 6 semanas antes, ingresa por fiebre, un rash totalmente atípico y dolor abdominal, con parámetros de inflamación. Rápidamente pensamos en la posibilidad de un PIMS, con serologías positivas para COVID. En el ecocardiograma solo tuvo pericarditis hasta el día de hoy, no desarrolló una pancarditis como este nene, se opera el chico, se le pasa gamma, se opera, y también se encuentra una apendicitis flegmonosa. Yo estaba esperando el informe total de la anatomía patológica para ver si podía volcarlo acá, llamé hoy temprano a la mañana y todavía no lo tenía, pero eso es lo que la cirujana informa. El chico se inflamó desde el punto de vista del laboratorio y clínico, donde el órgano, pediría yo, de mayor disfunción fue el abdominal, fue el digestivo, no el cardiológico. Con reactantes de hiperinflamación, pasó esteroides, además de la gamma globulina, y el chico lleva hoy, creo que 3 días o 4 ya fuera de la terapia intensiva con dexametasona, y no desarrolló más que eso. Vuelvo a decir, antecedentes de enfermedad por COVID, fiebre, rash, una pericarditis leve y el cuadro puramente digestivo con un abdomen agudo que llevó al cirujano a observarlo, y ahí obtuvo su apendicitis flegmonosa, ¿no? O sea, un poco coincido con Marcela cuando hablamos y discutimos estos niños, cómo hay que sospecharlos, y bueno, una de las grandes disfunciones están puestas en el aparato digestivo. Quizá eso no es lo que les va a producir la morbimortalidad, si uno los piensa, como lo cardiológico, pero la disfunción digestiva es un punto importantísimo en estos pacientes. Continuamos con la presentación del caso. Bueno, como bien ya estuvieron explicando, el paciente estuvo en ARM con sostén hemodinámico con noradrenalina, adrenalina, vasopresina y milrinona, con antibióticos cubriendo foco respiratorios, extracción vancomicina, hizo tratamiento con gamma globulina y pulsos de corticoides, y se agregó además antivirales. Recibió ácido acetilsalicílico y posteriormente heparina de bajo peso molecular. Y con respecto a su evolución, que también algo ya estuvieron adelantando, lo más importante fue la parte cardiológica. Al 6º día de tratamiento mejoró los parámetros inflamatorios, pero con una respuesta parcial del compromiso cardíaco, por lo que se agregó al tratamiento tocilizumab. Ahora vamos a mostrar la evolución de las enzimas y de los parámetros inflamatorios. En todas se ve una franca mejoría, sobre todo después de agregar el tratamiento con tocilizumab. Con respecto a la evolución respiratoria, requirió ARM por 5 días, BNI por 48 horas y una máscara simple por 24 horas. Cumplió tratamiento total con ceftriaxona de 8 días. Estas son las radiografías de tórax durante la internación en terapia. Esta es la última con la que sale el paciente de terapia. Y con respecto a los parámetros de respuesta inflamatoria, también se observa una franca mejoría de todos, salvo la ferritina, que se mantuvo en valores estables. Con respecto a la evolución digestiva, el paciente pudo tolerar alimentación enteral desde el primer día postoperatorio sin ningún inconveniente. Y como bien dijimos, diagnósticos definitivos, una apendicitis aguda flegmonosa en un paciente con un síndrome post-COVID. Actualmente el paciente está de alta, como también estuvieron explicando, en seguimiento por servicio de reumatología, cardiología e inmunología, con descenso de la medicación y una franca mejoría en el ecocardiograma. Tiene una insuficiencia valvular mínima. Nos gustaría que opinara reumatología e inmunología, si es posible. No hay nadie de inmunología. Sí, nosotros tenemos, si tienen tiempo y quieren, las imágenes paleológicas del eco. Buen día, soy Gisela de Inmuno. Estamos con... bueno,
como ya dijeron, nosotros lo vimos al paciente internado en terapia y le hicimos los laboratorios de rutina en los pacientes con SIM y COVID. Era un paciente previamente que no estaba obviamente estudiado por inmuno, y lo que hallamos en el laboratorio de inmuno fue que el paciente tenía en un primer lugar, que para nosotros era importante, las vacunas incompletas. Y en el laboratorio que le hicimos de rutina por el cuadro que tenía, el paciente presentaba una hipogamaglobulinemia con complemento normal. Las poblaciones linfocitarias, como estos pacientes tienen, presentó una linfopenia CD4 y una respuesta al toxoide tetánico bajo, que podría corresponder a la vacunación incompleta que tenía el paciente. En la evolución, y a medida que el paciente fue mejorando clínicamente, le repetimos los laboratorios. El paciente tenía un hipogama a expensas de IgG, con A y M normales. Post pasaje de gamma globulina se repitieron los dosajes. El paciente tenía ya una inmunoglobulina normal a expensas del tratamiento que había recibido, con la A normal y la M que está un poquito aumentada, que corresponde al proceso agudo que el paciente estaba teniendo. Y en las poblaciones linfocitarias, ya en el control a fines de septiembre, los linfocitos CD4 se estaban recuperando, que es justamente lo que vemos en estos pacientes. El paciente ya vino a un control después del alta, en donde lo que hicimos fue completar el esquema de vacunación y ya tiene las órdenes para hacer el control post-estímulo de la respuesta al toxoide tetánico. Este nene tiene una edad pediátrica y muchas veces estos chicos, por el cuadro madurativo inmunológico, pueden asociar hipogama transitoria. Así que para nosotros el paciente de la hipogama previa puede corresponder a que haya sido un paciente con hipogama transitoria que se evidenció en el momento por el momento clínico que el paciente tenía. Pero bueno, eso va a ser un diagnóstico que lo vamos a confirmar en forma retrospectiva con los laboratorios controles siguientes. Muchísimas gracias. Si desde María Grippo, si desde cardiología quieren mostrar imágenes, encantados. Bueno, si quieren, pues tenemos las imágenes del eco que se ven bien. Y ahora, si nos permiten compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno, acá vemos un eje corto de grandes vasos. Nosotros hicimos un corte axial sobre la base del corazón con este corte. Vemos la arteria aorta en un corte axial y se ve, y pausamos, la coronaria izquierda, la salida, se encuentra dilatada. No está dilatada tanto, o sea, lo que uno hace es medir el diámetro y lo medimos un Z 2,5, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, se nota como está a simple vista, sin medirlo, dilatada. Lo dejo otra vez correr. Después tenemos, acá podemos ver, este es un eje corto del ventrículo izquierdo. Ahora les voy a mostrar al día siguiente cómo mejorar la función, pero ustedes pueden ver acá que las paredes del ventrículo no se contraen. Es decir, uno debería ver el movimiento de todo este músculo hacia el centro y solo vemos que se mueve un poco. Nos gustaría ver algo mejor. Uno hace mediciones y puede obtener una función del ventrículo izquierdo disminuida de este paciente. Acá también vemos, esto es un 4 cámaras apical, vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ambas aurículas. También podemos ver como el movimiento de las fibras longitudinales del músculo miocárdico tampoco es muy bueno. Y vamos a ir ahora a lo que vimos. Esas eran imágenes del sábado y del domingo. Si recuerdan la otra imagen que mostré del domingo, ¿sí?, que veíamos cómo se contraía el músculo miocárdico en un corte axial, ¿sí? Si lo comparan con esto,
aproximadamente 24-48 horas posterior al pasaje de la gamma globulina, cómo se contrae mucho mejor este ventrículo. A lo mejor no se aprecia tanto porque sé que con el zoom a veces los videos no van tan bien, pero créanme que acá tenemos un movimiento, una excursión del músculo mucho mayor, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo el área dentro del ventrículo izquierdo va cambiando entre sístole y diástole, cosa que en el otro veíamos como que no varía tanto, ¿sí? No sé si se puede apreciar. Bueno, lo que vimos básicamente es que tuvo una disfunción miocárdica, además de acompañado de la vasoplejía, que es lo que lo llevó al shock del paciente, predominantemente de la vasoplejía, pero también tenía una disfunción ventricular, así como un compromiso de las válvulas cardíacas, y como vimos en la mayoría de los pacientes que usaron PIMS, que ya son más de 28 aproximadamente que se han visto acá en el hospital, la mayoría mejora la función cardíaca y el compromiso valvular al alta y en el seguimiento. Muchas gracias. Bueno, no sé si la verdad que el comentario, no sé si me están escuchando. Sí. El comentario, José Luis, es que la verdad que es una presentación excelente porque es un problema súper actual y existe en la bibliografía la duda de la cirugía, sí o no, en estos casos esperar sí o no. Y bueno, hay que tener las coronarias bastante sanas para decidir esperar viendo un chico que está con un abdomen agudo. La otra cosa que quiero decir, esto es de tratamiento multidisciplinario, como estamos viendo, porque el compromiso que ofrece esta enfermedad es múltiple, y entonces compromete la función de los órganos, compromete su sistema inmunitario, compromete esta tormenta de citoquinas que produce este daño tan importante, con lo cual compromete la función, la condición hemodinámica, en el cual se ofrece muchas veces la situación de un shock, que hay que interpretarlo, que no es un shock cardiogénico, sino que es vasopléjico, y hay que tener claro cómo se comportan, y la verdad que estamos viendo un comportamiento bastante digamos, regular de estos pacientes en la forma de presentación, en formas más simples hasta de formas más severas, y esto hace que el tratamiento tenga que ser multidisciplinario, y que me parece que es lo que estamos logrando acá en el hospital. Así que bueno, la verdad que deja bastante enseñanza esto, y no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Sí, queremos hacer un breve, desde cirugía, un breve resumen de todo este síndrome. Como todos saben, en diciembre del 2019 emergió desde la ciudad de Wuhan, China, un nuevo virus capaz de producir enfermedad respiratoria aguda en un número significativo de personas. Este virus fue identificado como virus SARS-CoV-2 y es el responsable de la pandemia actual, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. Los datos epidemiológicos informan que el 97-98% de los casos afectados son adultos y que el compromiso fundamentalmente es de tipo respiratorio. En los chicos, que es ese porcentaje, 2 a 3% de la población mundial, en la enorme mayoría de ellos la infección es leve o asintomática. Y en los pocos chicos que ingresan a un hospital pediátrico o a una institución pediátrica, los que tienen infección importante, esta se manifiesta por dificultad respiratoria y neumonía en la etapa aguda. Sin embargo, el 24 de abril del 2020, el Grupo de Estudio de Reumatología de la Sociedad Italiana de Pediatría, por primera vez y sin tener ningún conocimiento de este síndrome, reporta un aumento significativo de casos de enfermedad de Kawasaki incompletos o atípicos, con una mayor resistencia a la inmunoglobulina,
con una tendencia hacia el síndrome de activación macrofágica y con un ingreso significativo de estos pacientes a las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Se vio que muchos de estos chicos tenían evidencia serológica de infección reciente por el virus COVID o una historia de contacto con familiares positivos para este virus. 2 días después, la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Reino Unido reporta un aumento de casos de enfermedad de Kawasaki incompletos o atípicos y síndrome de shock tóxico, y llama la atención que estos pacientes presentan muchas manifestaciones gastrointestinales. Unos días después, la Asociación Española de Pediatría emite un alerta médico sobre el incremento significativo de casos de shock pediátrico. El 1 de mayo, el Colegio Real de Pediatría y Salud del Niño del Reino Unido pone un nombre a esta nueva patología que se llama le pone el nombre de síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico y hace una primera definición de caso. El 4 de mayo, desde Estados Unidos, se emite una alerta médico reportando 15 pacientes pediátricos con cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico, caracterizado por fiebre persistente y clínica similar a la enfermedad de Kawasaki o al síndrome de shock tóxico, pudiendo ser el resultado de la PCR, tanto positivo como negativo. El 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud le pone el nombre definitivo de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19, y nosotros, por sus siglas en castellano, lo conocemos como SIN-C. Además, establece una definición de caso, y es portador de este síndrome niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad que cumplan con los siguientes criterios: fiebre de 3 o más días de evolución y 2 de los siguientes criterios: conjuntivitis bilateral no supurativa o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión arterial o shock, hallazgos de disfunción miocárdica, pericárdica, anomalías coronarias, evidencia de coagulopatía, manifestaciones gastrointestinales agudas y, además de todos estos datos clínicos, elevación de marcadores de inflamación, ausencia de otra causa obvia de inflamación y evidencia de COVID-19 por PCR, por test de antígeno o serología positiva o un contacto probable con pacientes con COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de la República Argentina, el 10 de julio, incluye dentro de caso confirmado de COVID-19 la presencia de este síndrome, con PCR y o serología positiva para SARS. La primera publicación médica surgió el 6 de mayo desde Inglaterra, con 8 pacientes con este tipo de shock, que en ese momento no se sabía cuál era, y la segunda publicación, 35 niños en Francia, que se hospitalizaron. Como ven, muchísimos tenían síntomas gastrointestinales y 2 requirieron la laparotomía exploradora por presunto abdomen quirúrgico que no fue y fue simplemente una tiflitis o una ileitis. La SAP hizo una actualización y estableció las características más importantes de este síndrome. Muchos de los casos ocurrieron varias semanas después de la cuarentena. Se postula que los pacientes han podido haber presentado una forma leve de COVID-19 por transmisión familiar y posterior aparición de las condiciones severas unas semanas después. La relación temporal entre la curva de infectados y el reporte de casos de este síndrome es consistente con esta hipótesis. Es decir, cuando se empina la curva, varias semanas después aparecen reportes de chicos con estos casos. La media de duración entre los síntomas iniciales de COVID-19 y el comienzo del síndrome inflamatorio es de 45 días, es decir, que es una manifestación posterior a la infección por COVID. Predomina en niños mayores y adolescentes con una media de 8 años. No presenta diferencias significativas en la distribución por sexo. Tiene mayor incidencia en pacientes descendientes de negros e hispanos.
Se trata de una condición severa de hiperinflamación multisistémica, similar a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de shock tóxico, que puede resultar en falla multiorgánica y shock. La mayoría de los pacientes presentan un prodromos con fiebre, compromiso cutáneo, conjuntivitis no purulenta y edema doloroso en las extremidades. En cuanto a sus características clínicas, los síntomas gastrointestinales son significativos, ocurren en forma temprana en el curso de la enfermedad y antes del comienzo del resto de los síntomas, y consisten en dolor abdominal agudo, a veces asociado a vómitos y diarrea. También es común la irritabilidad. Con la evolución aparecen signos de miocarditis, que a veces puede acompañarse de pericarditis, shock y signos variables de inflamación multisistémica. Además, se han reportado algunos casos que presentan características de síndrome de activación macrofágica con ferritina elevada. En los estudios de laboratorio es típico la presencia de leucocitosis con predominio neutrofílico, linfopenia, anemia y trombocitopenia. Puede acompañarse de hiponatremia e hipoalbuminemia. La ferritina sérica, el dímero D y los reactantes de fase aguda se encuentran llamativamente elevados. A su vez puede asociarse a aumento de los marcadores cardíacos como el neuropéptido cerebral y troponina. La mayoría de los casos estudiados presentaron serología inmunoglobulina G positiva, es decir, se trata de una infección anterior a este cuadro, con PCR SARS negativa. En cuanto a los signos y síntomas abdominales, los síntomas gastrointestinales están presentes en todas las series, ocurren en forma temprana en el curso del síndrome y antes del comienzo del resto de los síntomas, y consisten en dolor abdominal agudo, a predominio de fosa ilíaca derecha, a veces asociado a vómitos y diarrea. El dolor abdominal se explica por la invasión directa de los ganglios linfáticos por el virus COVID, por la hiperplasia folicular linfoide y por la vasculitis que acompaña este cuadro. ¿Por qué predomina en la fosa ilíaca derecha? Por la mayor densidad de vasos y nódulos linfáticos en la región iliocecal y por la presencia de un mayor número de placas de Peyer en el ilion distal. Los estudios por imágenes que uno debería pedir en un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha es mínimo una ecografía y, en casos dudosos, una tomografía computada. ¿Cuáles son los signos sugestivos de este síndrome en el examen ecográfico? La visualización de un apéndice normal, lo que nos estaría descartando apendicitis, junto con la observación de engrosamiento de la pared de ilion terminal y ciego, engrosamiento de la grasa mesentérica, presencia de adenomegalias y líquido libre en cavidad. Acá se ve uno de los dos signos, el apéndice de características normales y adyacente presencia de adenomegalias. El engrosamiento de la grasa mesentérica junto con adenomegalias, el aumento de espesor de la pared intestinal y la inflamación de la grasa mesentérica, y el engrosamiento de la pared cecal. Todos son signos muy sugestivos de presencia de SIM. En cuanto a la fisiopatología, este síndrome parece compartir una vía final común con la enfermedad de Kawasaki, con el síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki, con el síndrome de shock tóxico y con el síndrome de activación macrofágica. Da toda la impresión de que es una respuesta inmune inadecuada, tardía y exagerada, que puede llevar a un estado de superinflamación, y esto puede llevar a falla de distintos órganos y sistemas. Como conclusiones, es una entidad nueva asociada al virus COVID. Se trata de una condición severa de hiperinflamación multisistémica que puede llevar a falla multiorgánica y shock. Se presenta en pacientes que han estado expuestos al virus COVID y desarrollaron una forma de infección leve o asintomática. Es de aparición tardía, predomina en niños mayores y adolescentes. Presenta un prodromos con fiebre, compromiso cutáneo, conjuntivitis no purulenta y edema doloroso en las extremidades. Los síntomas gastrointestinales son significativos y ocurren en forma temprana en el curso de la enfermedad y pueden simular una apendicitis.
Con la evolución aparecen compromiso respiratorio, cardíaco y signos variables de inflamación multisistémica. Todo esto exige un manejo multidisciplinario. En pacientes con síntomas gastrointestinales puede simular una apendicitis aguda. Nosotros proponemos como algoritmo para estos pacientes, ante sospecha clínica de apendicitis, en pacientes con antecedente que han tenido contacto con familiares con COVID-19 y o serología positiva para COVID-19, en los cuales es difícil establecer el diagnóstico diferencial entre una apendicitis aguda real y una presencia del comienzo de un SIM, realizar como primer estudio una ecografía. Y los signos ecográficos de SIM y la visualización de un apéndice normal, lo correcto en ese caso es la observación y control. Y por el contrario, hay ausencia de signos ecográficos de SIM y signos ecográficos de apendicitis, uno tiene que operar al paciente y descartar o evaluarlo en el posoperatorio. Y en el restante grupo de pacientes en los cuales hay una franca duda diagnóstica, lo mejor sería someterlos a una tomografía computada con contraste oral para determinar si tiene o no signos de apendicitis. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que excelente el Ateneo, la presentación me pareció fantástica, muy al estilo quirúrgico, conciso, excelente, excelente para algo tan complicado como es esta enfermedad y algo bastante frecuente que ocurre al dolor abdominal, tanto como comentaba la doctora Espada, Marcela y lo que ustedes traen de su experiencia y de toda su lectura. Yo les hago una pregunta antes que empiecen las preguntas del auditorio. En este paciente, directamente subió al quirófano, no se le pide una tomografía. ¿Esto es porque tenía signos claros de empeoramiento y ya venía en observación? El diagnóstico era dudoso y la verdad que no se pensó, es un síndrome raro, no se tuvo muy en cuenta en el preoperatorio. De hecho, a cirugía sorprendió este cuadro en el posoperatorio. La verdad no se pidió tomografía porque no se pensó en este síndrome. Perfecto. Acá preguntan en el chat si este cuadro deja secuelas, supongo que a nivel abdominal. Acá, perdón, venía de antes. Contesta Cardia. ¿Militas vos o yo? Perdón, no sé si entendí bien. ¿Secuelas cardíacas están preguntando? Bueno, la verdad que la evolución cardiológica es, en la mayoría de los chicos que estamos viendo, excelente. Tienen rápida respuesta. Hemos visto en este paciente que ingresó hasta con un shock la evolución rápida de sus lesiones cardíacas, normalizó la coronaria, mejoró la función ventricular, y ustedes han visto cómo está el niño, así que en este caso, y como la mayoría de los casos, no hay unas secuelas cardíacas significativas. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los cuales los dosajes de troponina permanecen altos durante tiempos prolongados, y esto hay que saber que si esto corresponde a una respuesta tipo miocarditis, es probable que el seguimiento tenga que ser bastante prolongado hasta que se normalicen los parámetros del laboratorio. ¿Puedo hacer un comentario? Soy Graciela Espada. Hola. Sí, sí, Doc. ¿Se escucha? Sí. Sí. Excelente el Ateneo. Dos comentarios. Uno es una pregunta para ustedes, ¿no? Porque estos pacientes, no es por meternos en el campo de la fisiopatogenia, no son exactamente igual a un Kawasaki. De ninguna manera la fisiopatogenia es exactamente igual. Y obviamente yo
cuando toco las panzas, son panzas que cuando uno como clínico las toca, la verdad que lo primero que haces es llamar al cirujano y aunque le hagas imágenes, ¿sí? Y como vos mostraste en tu algoritmo, tengas imágenes que no te muestran la posibilidad de una apendicitis y vos decís, bueno, esto puede ser una adenitis mesentérica, el problema más grande que tenemos los reumatólogos después es que un porcentaje alto de estos chicos necesita inmunosupresión para salir del estado inflamatorio. Con lo cual, si vos estás dejando una tiflitis ahí con posibilidad de úlceras, porque lo que afecta a este virus es el endotelio de todos los órganos, ¿sí? Entonces, el hecho de explorar a estos pacientes, no digo todos los abdómenes, creo que me entendés, Luis, me refiero a esos chicos que dan duda, ¿sí? Porque los tratamientos a los cuales son impuestos después no es solamente gamma globulina, ¿sí? La gamma globulina es la primera barrera que tiene una sola función, que es disminuir la posibilidad de que el bicho siga contactando células. Lo que maneja la inflamación es el esteroide en dosis altas y el paciente queda con DEXA durante un mes. Entonces, estar seguro de que esa panza o esa tiflitis uno la controle solo con medicación y no necesite una laparoscopía para ver si no hay otra cosa, me parece que es un punto importante, ¿no? Digamos, el accionar de ustedes y el tenerlos a ustedes dentro del equipo. Te digo sobre todo por este chico que me consultaron, que es muy similar a este, donde la cirujana creo que con absolutamente buen tino hizo una laparoscopía y terminó sacando su apendicitis. Con el diario del lunes uno dice, ah, bueno, fue una apendicitis flemonosa, es un PIMS, pero hay que vivirlo al paciente y saber cómo se manejan después, ¿sí? Este es el punto. Ese es un punto. Y el otro punto, respecto, alguien preguntó qué va a pasar con el largo plazo de estos pacientes. La verdad que el largo plazo tenemos, creo que 20 chicos en el hospital vistos, con los cuales todavía no podemos hablar de lo que es el largo plazo. El corto plazo parece ser bueno, el largo plazo de estos chicos no sabemos, ¿sí? Si va a haber fibrosis como en los adultos, si va a haber lesión, la verdad no lo sabemos. Y por eso proponemos un seguimiento al menos de un año de estos chicos. Simplemente, no leí en la bibliografía que ni vi que una ileitis o una tiflitis se complique con perforación. A mí me parece que el diagnóstico acá diferencial más importante es con apendicitis aguda. El algoritmo sería ecografía, tomografía. Bueno, si con la tomografía tenés dudas antes de iniciar un tratamiento intenso con corticoides e inmunoglobulinas, se puede ir el paciente a una laparoscopía. Si la duda persiste, sería lo más inocuo. Ecografía, tomografía, laparoscopía. En general, con la eco y la tomo debería ser suficiente para descartar o no apendicitis. No leí que una ileitis o una tiflitis evolucionen a la perforación. Todo es posible en medicina, pero no lo leí. En cuanto a la pregunta, si nosotros hacemos serología, lo único que hacemos es PCR preoperatoria para el paciente y para la protección del equipo tratante, pero no serología. Se pidió serología una vez que se sospechó este síndrome para confirmar que tuviera una inmunoglobulina G positiva y una M negativa. Preguntan también si a todos los pacientes en buen estado con este síndrome se le debe realizar ecocardiograma siempre. Contesta cardiología. Nosotros estamos trabajando en las vías del hospital para tratar de organizarnos con respecto a todas estas dudas que estamos planteando, o sea, cómo manejamos el inicio, cómo va a ser el seguimiento, en cuánto tiempo lo vamos a controlar, cuánto tiempo debe continuar con la medicación, en fin, estamos trabajando en esto conjuntamente y hemos puesto, o estamos tratando de poner en estas guías que estamos haciendo como recomendación, todo paciente que ingresa con sospecha, esté donde esté, merece un electrocardiograma. El electrocardiograma es algo muy, muy simple que nos puede dar mucha información, porque el niño puede ingresar con un electrocardiograma normal y hacerse patológico, como estamos viendo en muchos casos,
Y entonces, si no tenemos un control previo, no sabemos si el niño ya tenía un trastorno de contusión o una alteración eléctrica previamente, o se lo podemos adjudicar al síndrome actual. Así que un electrocardiograma así, seguro al ingreso. El ecocardiograma es un poco más complicado porque si el paciente tiene alguna trastorno que comprometa, por ejemplo, básicamente troponina alta o algún otro signo inflamatorio, en general hacemos un ecocardiograma al ingreso también, el ingreso que no tiene que ser inmediato, obviamente por razones obvias es imposible hacerlo, pero si lo hacemos y el seguimiento tanto con el electro como el eco lo va determinando el niño. En general, si tiene patología, como en este caso, que creo que tenía electros diarios, o más que diarios, donde estábamos viendo el comportamiento de la evolución de su problema miocárdico. Este mismo chico también hizo trastornos de conducción y trastornos de repolarización, pero no teníamos un electro inicial y por eso pusimos en las normas o como sugerencia que debería tener un electrocardiograma inicial. Muchísimas gracias. También preguntan si hacemos de rutina ecografía abdominal. No, la verdad que no, hasta la emergencia de este síndrome no. Paciente muy sugestivo por clínica, laboratorio y eventualmente radiología de apendicitis, se opera sin ecografía. A partir de la aparición de este síndrome, yo diría que pacientes que tienen contacto con COVID, que lo tuvieron 30, 40 días previos o que desarrollaron una infección leve, aunque no esté documentada, es prudente pedir una ecografía para ver si aparecen signos sugestivos de SIN. ¿Algún otro comentario? Desde nosotros, listo. Bueno, la verdad es que nuevamente la presentación fue excelente, hay muchos comentarios en el chat que los están viendo, en el cual los felicitan. Siempre los cirujanos han participado en las atenas centrales, es uno de los servicios del hospital que siempre nos brinda sus conocimientos y comparte con nosotros. Así que les agradezco mucho esta presentación, muchas gracias a todos los expositores, todos los interconsultores, este trabajo interdisciplinario, como decía María, como decía Graciela, es fundamental para el manejo de estos pacientes, así que sigamos trabajando así en equipo y muy bien, que redunda en un gran beneficio para los pacientes. A todos los esperamos la semana que viene y muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Gracias, doctor Cuervo, muchas gracias también, Antonella, la verdad, nuevamente felicitaciones y que tengan todos un buen día. Bueno, excelente la presentación. Excelente la presentación.